El sacrificio de comunión, conocido en hebreo como Sebach Shelamim, constituye uno de los rituales más significativos y complejos de la antigua ley religiosa israelita. Este rito, profundamente arraigado en la vida cúltica del pueblo, no era meramente una formalidad, sino una vía para la interacción divina. Su naturaleza se distingue claramente de otras ofrendas, como el holocausto, por su enfoque particular en la relación entre Dios y el oferente. Primordialmente, este sacrificio servía como una expresión tangible de gratitud hacia Dios por sus bendiciones y providencia. Era una respuesta a la bondad divina, un reconocimiento del sustento y la protección recibidos. A través de este acto, el pueblo manifestaba su aprecio y su dependencia del Creador en todos los aspectos de su existencia. Además de la gratitud, el sacrificio de comunión actuaba como una manifestación de paz con Dios. Representaba un estado de reconciliación y armonía, un acuerdo de bienestar entre la divinidad y la humanidad. Este ritual sellaba la restauración o el mantenimiento de una relación íntegra, donde no existían barreras ni desavenencias. Fundamentalmente, su propósito era fomentar y profundizar la comunión con Dios. No solo era un acto unilateral de adoración, sino una invitación a compartir, un símbolo de la mesa compartida entre el Señor y su pueblo. Este aspecto participativo lo diferenciaba y lo hacía singularmente poderoso en el contexto de la adoración israelita. Para que el sacrificio de comunión fuera aceptable, se establecían requisitos estrictos sobre el animal ofrecido. Era imperativo que el animal fuera sin defecto, es decir, perfecto e intachable en su salud y forma física. Esta perfección simbolizaba la santidad y la excelencia que debían caracterizar toda ofrenda a Dios, reflejando el honor y el respeto debidos a su majestuosidad. Las opciones de animales para esta ofrenda estaban claramente definidas. Podía ser ganado mayor, abarcando toros o vacas, siempre y cuando cumplieran con la condición de ser sin defecto. La elección del ganado mayor implicaba una ofrenda de mayor valor y, consecuentemente, un mayor acto de devoción y generosidad. Asimismo, se permitía la ofrenda de ganado menor, incluyendo corderos o cabras. Estos animales también debían ser inmaculados, reflejando la misma pureza y perfección exigida para el ganado mayor. La flexibilidad en el tipo de animal permitía que personas de diferentes niveles económicos pudieran participar en este importante ritual. El procedimiento para el ganado mayor era meticuloso y lleno de significado. El oferente debía presentar su animal sin defecto, fuera macho o hembra, a la entrada de la carpa del encuentro. Este acto de presentación era el inicio formal del ritual, un momento de entrega personal y devoción ante la presencia divina. Un paso crucial era la imposición de manos del oferente sobre la cabeza de la víctima. Este gesto no era meramente físico, sino profundamente simbólico, cargado de intención espiritual. Era una conexión directa entre el oferente y el sacrificio que estaba a punto de realizarse. Este simbolismo representaba la transferencia de la identidad del oferente al sacrificio. De este modo, el animal se convertía en un sustituto, llevando consigo las intenciones, la gratitud y el deseo de paz del que lo ofrecía. Era un acto de identificación y de entrega personal a través del animal. Acto seguido, el animal era inmolado, sacrificado a la entrada de la carpa del encuentro, el lugar designado para los encuentros divinos. La inmolación marcaba la entrega de la vida, un reconocimiento de que toda vida pertenece a Dios. Este acto central era realizado
con reverencia y solemnidad. Posteriormente, los sacerdotes, los hijos de Aarón, realizaban el rociado de la sangre alrededor del altar. La sangre, símbolo de vida, era la esencia del sacrificio y su aspersión purificaba y consagraba el altar. Este rito subrayaba la santidad de la vida y el poder redentor de la sangre. Ciertas partes del animal estaban reservadas exclusivamente para ser ofrecidas al Señor mediante el fuego. Entre estas partes se incluía la grasa que recubría las entrañas y toda la grasa adherida a ellas. Estas porciones, consideradas las más ricas y valiosas, eran destinadas solo para Dios. También se destinaban los 2 riñones, junto con la grasa que los cubría, situados en los lomos del animal. Adicionalmente, la protuberancia del hígado debía ser extraída junto con los riñones y ofrecida. Estas partes específicas eran consideradas lo mejor del animal, lo más nutritivo y puro. Los sacerdotes hacían arder estas partes seleccionadas sobre el altar del holocausto. La quema no era un acto de destrucción, sino de transformación, elevando lo material a lo espiritual. El fuego consumía la ofrenda, llevándola hacia el reino divino en forma de humo. Frecuentemente, este sacrificio se combinaba con el holocausto, la ofrenda quemada por excelencia. Las porciones de grasa y vísceras se quemaban junto con el holocausto sobre la leña encendida, intensificando el acto de adoración y entrega total. Esta combinación mostraba una devoción profunda. El resultado de esta ofrenda meticulosa era un aroma agradable al Señor. Este aroma grato era la señal de que el sacrificio había sido aceptado por Dios, un símbolo de su complacencia y la renovación de su pacto con el oferente. Era una afirmación de la paz y la comunión establecidas. Cuando la ofrenda de comunión era un cordero, el procedimiento seguía pautas similares, pero con algunas distinciones. El oferente presentaba un cordero sin defecto ante el Señor, enfatizando nuevamente la importancia de la pureza y la perfección del animal. Esta presentación era un acto de fe. Igual que con el ganado mayor, el oferente imponía su mano sobre la cabeza del cordero. Este gesto mantenía su significado simbólico de transferencia e identificación, uniendo al oferente con su ofrenda. Era un momento de reflexión personal y compromiso espiritual. La inmolación del cordero se realizaba delante de la carpa del encuentro. Este acto de quitar la vida del animal era llevado a cabo con el debido respeto y conciencia de su propósito sagrado. Se entendía como un requisito para la expiación y la comunión. Los sacerdotes, a continuación, rociaban la sangre del cordero alrededor del altar. Este rito fundamental aseguraba la purificación y santificación del espacio sagrado, además de ser el medio por el cual se establecía la alianza. La sangre era el elemento vital del pacto. Las partes del cordero destinadas a ser quemadas para el Señor también estaban especificadas. Se incluía toda la cola, la cual debía ser cortada cerca del espinazo, debido a su alto contenido de grasa en razas ovinas de la región. Esta era una porción valiosa y distintiva. Además de la cola, se quemaba la grasa que recubría las entrañas y toda la grasa adherida a ellas, al igual que en la ofrenda de ganado mayor. Estas porciones grasas eran reconocidas como la parte más rica y se reservaban exclusivamente para la deidad. Se ofrecían también los 2 riñones y la grasa que los cubría, al igual que la protuberancia del hígado, extraída junto con los riñones. La consistencia de estas partes en diferentes sacrificios subraya su valor simbólico y su exclusividad para Dios.
El sacerdote procedía a hacer arder todo esto sobre el altar. Este proceso de quema transformaba la ofrenda física en un acto espiritual, elevando la esencia del sacrificio hacia la presencia divina. El humo ascendente simbolizaba la comunicación con lo sagrado. El resultado de esta ofrenda particular era que constituía un alimento que se quemaba para el Señor. Esta frase no implicaba que Dios comiera literalmente, sino que la ofrenda era aceptable y satisfactoria para Él, una provisión simbólica en el ámbito divino. Si la ofrenda era una cabra, el procedimiento también presentaba sus propias características, aunque manteniendo la esencia del rito. El oferente debía llevar una cabra sin defecto ante el Señor, reiterando la pureza como condición innegociable para cualquier sacrificio. La integridad del animal era paramount. Como en los casos anteriores, el oferente imponía su mano sobre la cabeza de la víctima. Este contacto físico y simbólico establecía la relación entre el individuo y el animal que se ofrecía en su nombre. Era un momento de concentración espiritual y entrega. La cabra era inmolada delante de la carpa del encuentro, siguiendo el protocolo establecido para el sacrificio. Este acto se realizaba en el lugar sagrado, donde la presencia divina se manifestaba, dotando al ritual de una autoridad y un propósito trascendentales. Los sacerdotes rociaban la sangre de la cabra alrededor del altar, cumpliendo con la purificación y la santificación requeridas. La sangre, elemento central en todos los sacrificios de la alianza, servía como un recordatorio constante de la seriedad y la vitalidad de estos ritos. Las partes de la cabra destinadas a ser quemadas para el Señor incluían la grasa que recubría las entrañas y la grasa adherida a ellas. Estas porciones grasas, consideradas la esencia o la mejor parte, eran reservadas para la deidad. La grasa representaba la prosperidad y la riqueza. Se ofrecían también los 2 riñones y la grasa que los cubría, así como la protuberancia del hígado, extraída junto con los riñones. La consistencia en estas partes ofrecidas de los diferentes animales subraya su importancia teológica y su significado sagrado. El sacerdote hacía arder todo esto sobre el altar, en un acto de devoción y comunicación divina. El fuego consumía la ofrenda, y el humo que se elevaba simbolizaba la aceptación de Dios y la comunicación del oferente con el reino celestial. El resultado de la ofrenda de cabra era igualmente un alimento que se quemaba con aroma agradable para Dios. Se reiteraba además que toda la grasa pertenecía al Señor, una declaración que enfatizaba la exclusividad divina sobre lo más valioso del sacrificio. Una prohibición fundamental y de gran calado era el consumo de la grasa y la sangre por parte de los israelitas. Esta restricción era estricta y se aplicaba a todos, sin excepción. La grasa, como la parte más rica, y la sangre, como la esencia de la vida, eran exclusivas de Dios. Esta prohibición no era temporal, sino un decreto perpetuo, inmutable a través de las generaciones. Su naturaleza duradera subrayaba la importancia teológica de estas sustancias y su reserva exclusiva para el ámbito divino. Era una ley que trascendía el tiempo. El alcance de esta normativa era universal para el pueblo de Israel. Era válida en todas las generaciones y en todos los lugares donde vivieran, sin importar su dispersión o circunstancias. La ley los unía como pueblo bajo una misma regulación sagrada. La razón detrás de estas prohibiciones subraya la santidad intrínseca de la sangre y la grasa, las cuales estaban reservadas exclusivamente para Dios. La sangre era el asiento de la vida y la grasa
la parte más rica. Ambas eran ofrendas supremas a la divinidad, intocables para el consumo humano. El sacrificio de comunión revela la profunda conexión que el antiguo Israel buscaba establecer con su Creador. No era solo un rito de expiación, sino una cena compartida, una afirmación de la relación de paz y gratitud entre Dios y su pueblo. Este ritual reflejaba la naturaleza personal y relacional de la fe. Cada detalle, desde la perfección del animal hasta el rociado de la sangre y la quema de las grasas, estaba cargado de simbolismo. Cada paso enseñaba sobre la santidad de Dios, la necesidad de pureza en la adoración y la generosidad en la ofrenda. El rito era una pedagogía divina. Aunque las formas de adoración han evolucionado, los principios subyacentes del sacrificio de comunión siguen siendo relevantes. Nos invitan a reflexionar sobre nuestra propia gratitud, nuestra búsqueda de paz y nuestro anhelo de comunión con lo divino. La esencia perdura más allá de la liturgia. Este estudio nos permite comprender la riqueza de las prácticas religiosas antiguas y su impacto en la formación espiritual. Nos ofrece una ventana a la mente y al corazón de un pueblo que buscaba honrar a su Dios de la manera más profunda y significativa. Su legado es un llamado a la devoción,